Experiencias eucarísticas de Ida Pederman tras los mensajes de la Señora de todos los pueblos. Experiencia del 9 de diciembre de 1976. Dice Ida: cuando recibí a nuestro Señor en la celebración eucarística, escuché en un tono triste: Acab, Acab. Este nombre no le había oído nunca y no sabía lo que podría significar. Experiencia del 12 de diciembre de 1976. De nuevo escuché en la Santa Comunión la misma llamada triste, pero esta vez mucho más fuerte. Acab, Acab. Experiencia del 1 de enero de 1977. Dice Ida: durante la celebración eucarística, en el momento de las palabras, el Verbo se hizo carne, la luz vino desde el cuadro de la Señora. La luz iluminó el altar y al sacerdote. Después se extendió a todos los que estaban, permaneciendo hasta el final de la celebración eucarística. Experiencia del 2 de enero de 1977. En el transcurso de la celebración eucarística, durante el ofertorio, vino la luz desde las 4 esquinas de la capilla sobre el altar, sobre el sacerdote y después sobre todos los presentes. Pero durante la consagración fue como si toda la luz no brillara nada más que en el altar y el sacerdote, y nosotros estábamos en la sombra. Experiencia del 2 de febrero de 1977. Dice Ida: durante la celebración eucarística, en el momento del comienzo de las oraciones de intercesión, vino la luz sobre el altar y los sacerdotes, y se difundió entonces lentamente sobre todos los asistentes. Escuché: sí, verdaderamente, la luz desciende sobre todos vosotros. Pero sin embargo, durante la consagración, la luz no brillaba nada más que sobre el altar y los sacerdotes, y parecía que nosotros estábamos en su sombra. Entonces escuché: esto es mi cuerpo, ha sido ofrecido por vosotros y quiere vivir en vosotros. Hijos míos, traedme de nuevo a todas las gentes. Después volvió la luz a todos los presentes. Cuando recibí al Señor, tuve una visión celestial y escuché: ven, sígueme y comprende bien todo esto. De repente me encontré en una vasta llanura. En el centro había un templo de la antigüedad. Habían columnas por aquí y por allá. Estaban un poco astilladas. Posado sobre estas columnas, en la fachada, un triángulo con toda clase de signos o figuras encima. Una gran escalinata se extendía en la antesala del templo y vi que el interior estaba con losas. Desde las nubes suspendidas que había por encima, escuché la voz en tono entristecido: Acab, Acab. Entonces esta imagen desapareció de mi vista y en lugar de este templo vi la Basílica de San Pedro en Roma. Delante de la basílica una araña tejía una inmensa tela, de modo que toda la fachada de la basílica estaba tomada. Encima en el cielo habían densas nubes y desde las nubes resonó una voz que sonó con tono aún más entristecido, como de moribundo: hijos míos, ¿por qué me habéis abandonado? Pueblo mío, ¿por qué me habéis abandonado? Regresad a vuestra verdadera doctrina, a la verdadera iglesia. Mientras escuchaba esto, me invadió una gran tristeza. Entonces fue como si en el Vaticano pasara algo. Yo no pude ver lo que era. De repente desapareció la telaraña de la Basílica de San Pedro
y un magnífico arco iris se abrió por encima con brillantes colores, y enlacé un suspiro de alivio. Entonces desapareció todo ante mis ojos, lentamente. La luz brillaba aún sobre todos los asistentes, pero ella se fue también. A continuación di gracias al Señor y le dije: Señor, cuánto te tenemos que dar gracias por todo lo que tienes a bien. Enséñanos a nosotros, pequeños hombres, el camino que debemos seguir. Esto surgió espontáneamente desde el interior de mi corazón. Experiencia del 11 de febrero de 1977. Dice Ida: en la consagración vino la luz sobre el altar y el sacerdote. Se extendió poco a poco sobre los asistentes. También vi una luz especialmente brillante en el cuadro de la Señora de todos los pueblos. Todo esto duró hasta el final de la Eucaristía. Experiencia del 25 de marzo de 1977. Durante la celebración eucarística, en el momento del ofertorio, vino la luz sobre nosotros y escuché: que la luz celeste descienda sobre vosotros. En el transcurso del prefacio, vi de repente el cuadro de la Señora lleno de luz, y durante la consagración, la luz brilló solo sobre el sacerdote y sobre el altar, para difusirse después de la consagración sobre todos aquellos que estaban presentes. Cuando recibí a nuestro Señor, tuve una visión celestial y oí la voz que decía: Tú, hijo de hombre, vamos, soy yo, mira y comprende bien todo esto. La luz pasó entonces ante mí y me encontré en un país montañoso. Recibí en mí. Esto es una época muy lejana. Delante de mí vino a colocarse un hombre que tenía barba. Tenía una gran piedra en la mano. Entonces vinieron piedras colocándose por tierra, todas llevaban un número. Conté de 1 hasta el 10. La voz dijo: mira lo que pasó. Oí un estruendo enorme y vi las piedras hechas añicos. La voz habló de nuevo: les han pisoteado y aplastado. Ven conmigo, continuamos. Fue entonces como si tuviera que dar un gran paso y llegué a otra época. Delante de mí, un anciano de rostro noble tenía un rollo en una mano. Levantó los brazos al cielo y vi que miraba algo. La voz me dijo: mira lo que él mira. Miré en la misma dirección que el anciano y vi a una señora celeste, elevada, toda translúcida y rodeada de seres celestiales. Esta imagen desapareció y vi los números 3, 10, 12 pasar ante mí. De nuevo escuché la voz decir: soy yo. Fue como si yo tuviera que dar de nuevo un gran paso y recibí en mí: tú te encuentras ahora en una era completamente diferente. Y vi las ruinas de los templos, de los ídolos, destrucciones, vacíos, apostasía, y la voz dijo: ven, vamos más adelante. Me fue dado entonces ver de nuevo un país montañoso. Allí había hombres y la voz me dijo: son 12, los puedes contar. Pastores míos, comprended bien esto. Y a mí la voz me dijo: ven, sígueme. Mientras la luz me precedía, recibí en mí: una vez más, tú estás aquí en una era diferente. Y vi ante mí un velo luminoso que se abría muy lentamente. Un espléndido campo de trigo se extendía ante mí, madurando justo en medio. El cuadro de la Señora y alrededor del marco, magníficas vides cargadas de racimos maduros. Por encima del cuadro vinieron a colocarse en las cifras 1959. Recibí en mí:
El tiempo está en plena floración y escuché una voz que decía: mira porque ella ha sido enviada, soy yo. Y entonces de repente me encontré frente a un velo negro que se abrió y entendí el tamaño de las ramas. Vi las ramas de vid caer una tras otra. Esto produjo un ruido penetrante y siniestro. A continuación, vi todo alrededor una gran ruina de iglesias, un abatimiento terrible, un cansancio, y sobre todo un gran vacío se apoderaron de mí. Oí la voz que decía en tono lastimero: llegó. Los tiempos se repiten como ocurrió antes, pero yo soy. Y de nuevo estaba ante un velo blanco que se abría muy lentamente y vi el Vaticano. Por todas partes se erraban pequeños grupos de carneros sin rumbo sobre el lugar. De pronto los carneros se convirtieron en pequeños grupos de hombres y sentí que no había distinciones entre las personas. De pronto la voz clamó: están divididos y dispersos. A ti, mi pastor supremo, Cefas, te doy el poder. Reúne de nuevo el rebaño, no los dejes vagar. Entonces habrá de nuevo paz y tranquilidad. Después, la luz todavía me precedió. Llegué a una llanura infinita. En el horizonte aparecieron las cifras 2000, o sea, 2000. Todo desapareció lentamente ante mis ojos. Di las gracias al Señor y le dije: Señor, ilumina mi entendimiento. No puedo entender todo esto, es tan difícil. A lo que la voz respondió: transmite esto. Y debí decir: amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oremos para que se proclame el quinto dogma mariano. Que la Santísima Virgen María sea reconocida como la corredentora, la medianera y la abogada de todo el género humano. Cuando se proclame el dogma, llegará la verdadera paz al mundo. Amén.